Muy bien, hermanos. Aquí estamos una vez más para estudiar la Confesión de Londres. Os saludo desde Amaría en el amor de Cristo. Bueno, estoy concretamente en Aguadulce y estamos ahora mismo con unos vientos de 50 kilómetros por hora. Pero bueno, estamos bien acostumbrados a esto y ya no nos afecta, ¿no? Bueno, no voy a deciros mi nombre porque a estas alturas, si no sabéis cómo me llamo, vamos, es vergonzoso y tenéis que arrepentiros. Así que vamos a estar ahora con capítulo 4, entramos en un nuevo capítulo y Dios mediante estaremos viendo la doctrina de la creación. Esta clase es el 4.1, el título de esta sesión es la Trinidad Creadora, ¿ok? 4.1, la Trinidad Creadora, y espero, si Dios quiere, dividir esta clase de hoy en 3 puntos. Punto número 1, la Trinidad en la creación. Okay, la Trinidad en la creación. Espero que el viento no os moleste porque está pegando fuerte contra la ventana. No sé si estáis oyendo o no. Okay, punto número 2 de hoy. Los atributos divinos en la creación. Es decir, qué atributos divinos podemos ver manifestados en la obra de la creación. Okay, será el segundo punto de la clase. Y el tercer punto de hoy es la creación en sí. Okay, y lo que voy a decir aquí en el tercer punto es defender una lectura literal de Génesis 1 al 11, porque claro, hay personas en nuestros días que están diciendo, bueno, Génesis del 1 al 11 es mitológico, es poético, simbólico, figurativo, y vamos a, presentar 5 argumentos defendiendo una lectura de Génesis 1 al 11 como una narración histórica. ¿Okay? Así que vuelvo al primer punto, la Trinidad en la creación. ¿Okay? Segundo punto, los atributos divinos en la creación. Y punto número 3, la creación en sí. ¿De acuerdo? Muy bien, hermanos. Bueno, os invito a abrir entonces la confesión, capítulo 4, punto 1. Y luego en 4.2 y 4.3 estaremos viendo más concretamente la antropología, la creación del hombre, ¿okay? La esencia del hombre, etc. Hoy estamos con el Dios creador. Bueno, vamos a empezar leyendo líneas 1 al 2. Estamos en el primer punto de la clase, la Trinidad en la creación. Líneas 1 al 2. Dicen: en el principio agradó a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta ahí. ¿Okay? En el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pongo aquí mis apuntes y empiezo ya con la clase. Muy bien. Ok. Hemos visto en el capítulo 2 de esta confesión que Dios es trinitario. Creemos que Dios es uno en esencia, 3 en persona. Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios, Dios el Espíritu Santo es Dios. Y voy a compartir algunos textos con vosotros que ya vimos en el capítulo 2 que testifican de esta realidad. Por ejemplo, en primer lugar, podemos ver que Dios, el Padre es Dios, porque en Romanos 1:7 está escrito: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y también tenemos Efesios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Okay? Por tanto, Dios el Padre es Dios, Romanos 1:7, Efesios 1:3. Luego, ¿qué hacemos con Dios el Hijo? Bueno, también vemos su plena deidad. El texto clásico, Juan 1:1, que tenéis ahí en la pantalla: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos, más enfático, más explícito, imposible. Luego Pablo agrega, Romanos 9:5, que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces podemos ver la deidad del Hijo en Juan 1:1, en Romanos 9:5. Ahora hay más textos. Yo simplemente estoy compartiendo 2 pasajes para defender la deidad de cada persona de la Trinidad. Y luego tenemos en tercer lugar, como no, el Espíritu Santo. Hemos visto a Dios el Padre, a Dios el Hijo, y ahora vamos a ver a Dios el Espíritu Santo. Ahí tenéis un par de textos de nuevo. Hechos 5:4, Pedro está hablando del Espíritu Santo en el versículo anterior, Hechos 5:3, y luego dice a Ananías: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, Ananías miente al Espíritu Santo, y ya que el Espíritu Santo es Dios, pues Ananías no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Y en el segundo texto, donde podemos ver la deidad del Espíritu Santo, Hebreos 9:14, dice que Cristo, mediante el Espíritu eterno, ¿verdad? Solamente Dios es eterno, ni siquiera los ángeles son eternos.
el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces ahí tenéis 6 textos, ¿verdad? 3 personas de la Trinidad, 2 textos corroborando que son Dios en el sentido pleno de la palabra. Muy bien, gloria al Señor. Ok, ahora, estamos hoy con el tema de la creación y podemos ver la mano del Dios Trino. Y si leemos la Biblia con cuidado, podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo llevando a cabo la obra de la creación. Así que os invito a tener a mano Génesis 1. No voy a estar poniendo los textos de Génesis 1 en la pantalla, así que podéis tener la Biblia abierta ahí. Y dice Génesis 1:1, para empezar, y aquí vemos a Dios el Padre, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo el capítulo 1 de Génesis gira en torno a la creación de Dios el Padre, ¿verdad? Dios está creando una y otra vez. Dios crea. Así que vemos que Dios el Padre es el creador. Y bueno, yo creo que en este punto estamos todos de acuerdo. Aquí no hay dudas. Ahora, en segundo lugar, ¿dónde está Dios el Hijo? Bueno, cuando leemos el relato de la creación, en Génesis 1, ciertamente Dios está creando todo, Dios el Padre está creando todo, pero la pregunta aquí sería, ¿cómo crea Dios? ¿Cuál es el medio, cuál es la herramienta, el canal que Dios utiliza para crear todo lo que hay? Y la respuesta es su palabra. Por ejemplo, ahí en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hace unos segundos puse aquí en la pantalla el texto de Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Jesús es el verbo, Jesús es el logos, Jesús es la palabra de Dios. Por tanto, Dios el Padre en el principio crea todo por medio de su palabra, por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto lo vemos también en el Nuevo Testamento. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él aquí alude a Jesús en el contexto, todas las cosas por Jesús, por Cristo, por el Hijo Eterno de Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Pablo dice exactamente lo mismo, bueno, más o menos lo mismo, pero con palabras distintas. Colosenses 1:16, en Cristo, en el Hijo, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, vemos a Dios el Padre en la creación, que está creando todo. Luego observamos cómo Dios el Padre crea a través de su palabra. Su palabra es su Hijo. Está Dios el Hijo también en el principio, tan eterno como el Padre y el Espíritu. Y ahora, hablando del Espíritu Santo, ¿dónde está Él? ¿Dónde podemos ver al Espíritu Santo en la creación? Bueno, si tenéis la Biblia abierta, en Génesis 1, os animo a fijaros en el versículo 2, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que ahí está, en el principio de la creación, está el Espíritu Santo presente, y el Padre está llevando a cabo su obra creadora por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Y acabo de poneros un par de textos en la pantalla donde podemos ver la obra de Cristo en la creación. También la Biblia testifica de la obra del Espíritu Santo en la creación. Por ejemplo, ahí tenéis 2. En Job 26:13 dice que Dios, por medio de su Espíritu, adornó los cielos, es decir, el Espíritu Santo embelleció todo, creó todo, puso orden, armonía. Y luego Salmo 104, que es un hermoso salmo sobre la creación, cómo Dios cuida de su creación, dice, Señor, envías tu Espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Claro, nadie puede crear sino Dios. Y vemos aquí en el texto que el Espíritu de Dios es capaz de crear. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios. Consiguientemente, Dios el Padre está presente en la creación, ¿verdad? Está creando todo, está Dios el Hijo y está también Dios el Espíritu Santo. Por tanto, hay una obra aquí en comunión, hay un equipo, por así decirlo, si me permitís la expresión, hay un equipo aquí, un equipo trinitario, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en perfecta comunión, unidad, crean toda la cosa. Y ahora, si tenéis la Biblia abierta en Génesis 1, prestad atención al versículo 26. Aquí podemos identificar una huella, una
una pista de lo que conocemos hoy día como la doctrina de la Trinidad. Está escrito ahí en Génesis 1:26, si tenéis la Biblia abierta. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La pregunta aquí sería, ¿qué pinta el término hagamos aquí y qué pinta el pronombre posesivo nuestra aquí? Hagamos nuestra, porque está hablando Dios en la primera persona plural. ¿Con quién está hablando Dios? Bueno, sabemos que no puede estar hablando con los ángeles, porque, número uno, los ángeles no crean absolutamente nada. Los ángeles son seres creados, no tienen poder creador. El creador es uno, es Dios, así que no puede estar hablando con los ángeles, porque, número uno, los ángeles no crean. Entonces no pueden hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y número dos, no está hablando con los ángeles, porque los seres humanos no fuimos creados a imagen de los ángeles. No fuimos creados a semejanza de los ángeles. Fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, dos razones por las que Dios aquí no está hablando con los ángeles. Número uno, porque los ángeles no pueden crear. Y número dos, porque la raza humana no fue creada a imagen de los ángeles. De nuevo, lanzo la pregunta, ¿con quién está hablando Dios? Si no está hablando con los ángeles, ¿con quién estará hablando? Porque en aquel momento no existían los seres humanos, no puede estar hablando ahí con los hombres. Bueno, lo que tenemos entonces en Génesis 1:26 es lo que he llamado una huella, una pista, una evidencia, una prueba de que Dios es, por así decirlo, plural. Existe pluralidad en el seno de la deidad. Os pongo aquí la explicación de Joel Beeke. Este texto, el texto que tiene aquí en mente, es Génesis 1:26. Este texto presenta a Dios en conversación con Dios, como una pluralidad de personas. Hay que tomar este texto para indicar una pluralidad de personas en Dios. Y esto encaja con lo que hemos visto en otros textos de la Biblia, que Dios el Padre crea por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Y de hecho esta revelación también es dada en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo. Por ejemplo, en el Salmo 33:6 podéis ver esta idea. Dice que por la palabra del Señor, ya he explicado que la palabra del Señor es Jesucristo, Él es el verbo, el logos, Él es la palabra. Por la palabra del Padre, del Señor, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, es decir, el ruaj aquí en hebreo, que es espíritu, ¿verdad? Por el aliento, el ruaj de su boca. Entonces ahí tenemos un texto netamente trinitario. Dios el Padre está creando a través de la palabra y a través del aliento, porque es lógico esto. Yo no puedo hablaros, yo os estoy ahora diciendo palabras, ¿cierto? Pero claro, mis palabras, para que sean entendibles, para que sean incluso pronunciadas, requieren de aliento. Yo no puedo hablaros sin emitir aire por mi boca, ¿verdad? Entonces es normal que la palabra y el aliento, es normal que anden juntos. El Hijo, el Espíritu Santo, la palabra, el aliento. Dios crea todo mediante su Hijo y su Espíritu. Ireneo, un padre de la Iglesia, habló del Hijo y del Espíritu como las dos manos de Dios el Padre, ¿verdad? Dios el Padre crea todo mediante el Hijo y mediante el Espíritu. Ok, entonces en el principio agradó a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo, crear todas las cosas. Lo hicieron en equipo, en esa hermosa unión que caracteriza al Dios trinitario. Y podemos ver entonces que en Génesis 1:26 el hagamos alude a esta realidad intratrinitaria. Hay pluralidad en Dios. Aleluya, amén. Pues hasta aquí el primer punto, la Trinidad en la creación. Ahora nos toca el segundo punto, los atributos divinos en la creación. Y aquí estoy hablando de los atributos divinos manifestados, exhibidos, desplegados en la creación. ¿Qué atributos de Dios podemos ver en la creación? Y estuvimos en el capítulo 2 estudiando un montón de atributos de Dios.
Vamos a ver lo que dice entonces la confesión. Ok. Sigue diciendo. A ver, en el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Línea 2. Para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. ¿Ok? 3 atributos aquí mencionados. Poder, sabiduría, bondad. Poder, sabiduría y bondad. Así que de nuevo, el segundo punto, los atributos divinos en la creación. Podemos entonces hablar aquí de tres que son ya sobresalientes. Bueno, en primer lugar, poder. Hablo de poder, de sabiduría y de bondad. Poder, sabiduría y bondad. Poder. ¿Cómo demuestra la creación el poder de Dios? Bueno, antes que nada, en primer lugar, Dios crea todo a partir de la nada. Dios crea lo existente a partir de lo no existente. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Habrá otra demostración mayor? ¿No? De poder. ¿Habrá otra demostración de autoridad igual que esta? ¿Qué va? ¿Quién puede crear algo a partir de la nada? Ya hemos dicho que ni siquiera los ángeles, que son potentes, y bueno, cuando los santos se topaban con ángeles en la Biblia, se deshacían, ¿no? Ante la grandeza de los ángeles. Ni siquiera los ángeles son capaces de crear. Decidme, por favor, el nombre de un solo ser humano, salvo Jesucristo, desde luego. Decidme el nombre, por favor, de un solo ser humano que haya creado algo. No lo podrás hacer. Toda la historia humana, no hay ni siquiera un ser humano que haya podido crear algo. No existe tal persona. En nuestra raza no hay tal poder. No podemos crear ni siquiera una mota de polvo. Pero Dios es poderoso porque Él puede crear toda la cosa a partir de lo inexistente. Y esto, desde luego, no lo podemos comprender. Dios es incomprensible. ¿Quién puede entender algo así, no? Y desde luego, además de decir que Dios es poderoso porque crea todo a partir de la nada, podemos también agregar a esta evidencia de su poder, podemos añadir otra cosa. Y decir que, claro, cuando pensamos en el tamaño, la grandeza de la creación, pues debemos reconocer que detrás del universo hay un poder incomprensiblemente grande. ¿Verdad? ¿Quién, sino un Dios omnipotente, podría crear algo como nuestro cosmos? ¿Verdad? Que, de nuevo, estoy aquí oyendo el viento aquí en Agua-Dulce, España, y vamos, este viento no es nada en comparación con el poder que hay en el universo. Pero aún así, un viento así nos asusta a los seres humanos. ¿Cuán grande es Dios? Si Él creó el universo, ¿habrá algo que sea demasiado difícil para Él? Así que vemos en primer lugar su poder, porque uno, crea todo a partir de la nada, y dos, el universo trasciende, ¿no? nuestra comprensión humana. Hasta los propios científicos no saben por dónde no terminará nuestro universo, las galaxias lejanas. Dios es mayor que el universo. Así que vemos su poder, porque crea todo a partir de la nada, y número dos, lo que Él ha creado es infinitamente grande, ¿no? Aleluya. Bueno, no es infinito, ya que la creación tiene sus límites, pero, ¿me entendéis? Estoy hablando aquí poéticamente. Ok, vemos su poder. Número 2, vemos su sabiduría. Así que vemos el poder en la creación. Número 2, vemos el atributo de su sabiduría. ¿Por qué? Porque, bueno, fijaos en la creación. Dad un paseo por la playa. Observad los animales, el ADN, el ojo humano. Tomad nota de esta hermosa interdependencia que existe en el universo, ¿no? El Dios que se encargó de crear las plantas también se ocupó de crear el agua, sol, las semillas, ¿verdad? Hay una preciosa armonía
en los distintos ámbitos de la creación. El Señor creó las cosas inanimadas, los animales y los seres humanos para que estuviesen en estrecha relación los unos con los otros. Y esta realidad, ¿no? Esta red que conecta nuestro universo habla de una sabiduría infinita y majestuosa. Como dice el Salmo 104, 20... Ay, perdón. ¿No es este texto? Ay, no lo tengo ahí. Disculpa, en teoría ahí tenía un texto de Salmo 104 que no estoy viendo, pero da igual, os lo leo. Es Salmo 104, 24, dice, «Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría». Así es. Así que todo aquel salmo, por cierto, del Salmo 104 que comenté antes, todo el salmo gira en torno a la obra de Dios en su creación, a cómo Él cuida de su creación. Vemos su poder en la creación, vemos su gran sabiduría en la creación, y 3, vemos su bondad. Dios es bueno, porque claro, nuestro Dios no creó un mundo maligno, perverso, feo. Él nos entregó un planeta, un universo bellísimo. De nuevo, si tenéis ahí la Biblia abierta en Génesis 1, el último verso del capítulo se lee, Génesis 1, 31 dice, «Y vio Dios todo lo que había creado, y he aquí era bueno, Tov, era bueno en gran manera». Entonces, todo era bueno en gran manera porque el Creador es bueno en gran manera. Y cuando leemos el relato de la creación, todo lo que hace Dios es bueno, ¿no? Permite que el hombre trabaje. El trabajo es una bendición. Dios está en contra de la pereza. Trabajar es una bendición. La comida es una bendición, ¿no? Adán come de todos los árboles del huerto. Bueno, hay un árbol que no tocarás, pero puedes comer de todos los árboles. La comida es un deleite comer. Dios nos ha dado una gran variedad de comidas. Dios podría haber dado a la raza humana un alimento que tuviese sabor a cemento o a ladrillo, pero Dios nos ha dado una gran variedad de sabores. En la creación, no, las cerezas, las mandarinas. Dios es rico, Dios es bueno. Así que vemos su bondad en el trabajo, en la comida, el matrimonio, la reproducción. Es que son bendiciones del Señor y vemos al Dios, ¿no? En el relato de la creación, una y otra vez, bendiciendo su creación, bendiciendo al hombre. Dios creó al hombre con el fin de hacerle bien, con el fin de bendecir la raza humana. Y ahora, ¿quién le obligó a Dios a comportarse así con nosotros? ¿Cómo es que Dios tenía tantísimas ganas de hacernos bien? Porque, bueno, en palabras de la confesión belga, nuestro Dios es la fuente superabundante de todos los bienes. Wow, qué pedazo de descripción. Dios es la fuente superabundante de todos los bienes. ¿Os acordáis también, no? Dios se queja en Jeremías 2:13 de que su pueblo lo haya abandonado, diciendo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Dios es la fuente superabundante de todos los bienes. Así que nuestro Dios es bueno. Bueno, mejor dicho, Dios es buenísimo. Pero en nuestra locura, nuestro pecado, nos apartamos de Él. Así que la belleza y la bondad de la creación revelan que detrás de todo hay un Dios bello, hermoso, codiciable y bueno. Y como dice mi puritano favorito Thomas Watson, ¿hizo Dios este mundo glorioso? ¿Hizo todas las cosas buenas? ¿Había en la criatura tanta belleza y dulzura? Pues ¿cuánta dulzura entonces hay en Dios? Aquí Watson está pensando en la regla filosófica que dice que la causa es más noble que el efecto, ¿verdad? Qué hermosa la frase. Hizo Dios en este mundo glorioso, hizo todas las cosas buenas. ¿Había en la criatura tanta belleza y dulzura? Pues ¿cuánta dulzura entonces hay en Dios? Y el pueblo del Señor dice, amén, aleluya. Así que podemos ver la creación, hermanos, el poder de Dios, la sabiduría de Dios y
la bondad de Dios. Podríamos también nombrar otros atributos del Señor, por ejemplo, su autoridad, pero bueno, estamos simplemente destacando lo sobresaliente según la confesión. Y ahora entramos en el tercer punto de clase. Hemos visto en primer lugar la Trinidad en la creación, en segundo lugar los atributos divinos en la creación, ¿okay? Poder, sabiduría y bondad. Y ahora número 3, la creación en sí. Lo que voy a hacer aquí realmente es demostraros que debemos leer el relato de la creación en concreto y Génesis 1 al 11 en general como una narración, como un registro histórico. Entiendo que no estamos aquí en la esfera de la literatura mitológica, no estamos aquí en la esfera de la ficción, estamos hablando de un registro literal. Así que vamos a acabar nuestra lectura de hoy, líneas 3 al 5, según esta versión que estamos usando en la iglesia, según la Confesión Bautista de Fe de Londres. Por tanto, si os es de interés, podéis suscribiros al canal de YouTube de nuestra iglesia local, Palabra de Vida Almería, y ahí subimos todas las predicaciones semanalmente. Acaba diciendo el 4.1. A ver, en el principio agradó a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas buenas en gran manera. Okay. Bueno, el Dios Trino, para la manifestación de su gloria, creó todas las cosas. Así que en última instancia la creación existe para la alabanza del Señor. No es en primer lugar para nosotros. No, es cierto que Dios nos bendice y sacamos muchas bendiciones de la creación, pero el fin principal de la creación y de las escrituras es glorificar a su Hacedor. Amén. El universo gira en torno a Dios, su gloria. Bueno, Dios crea todo para su gloria en el espacio de 6 días. Pero ¿qué pasa? En nuestros días hay teólogos que están abogando por una lectura simbólica del relato de la creación y nos dicen que los capítulos 1 al 11 de Génesis constituyen una saga, una leyenda, es literatura figurativa. No se han de leer literalmente, es decir, los capítulos 1 al 11 de Génesis no deben interpretarse literalmente. Es poesía, es lenguaje figurativo. Así que lo que yo quisiera hacer ahora es presentaros 5 argumentos para defender una lectura de Génesis 1 al 11 como un pasaje histórico, no simbólico, histórico. ¿Okay? 5 argumentos en este sentido. Y cuando estamos hablando aquí de Génesis 1 al 11, ¿qué cosas tenemos en mente? ¿Qué sucesos estamos aquí, implicando? Bueno, antes que nada, la creación. Y esto también conlleva la creación de Adán y Eva, nuestros padres, la primera pareja. La tentación, desde luego, la caída en el pecado, el relato de Caín y Abel, la construcción del arca, el diluvio, el pacto que Dios hizo con Noé, y luego la torre de Babel, que está ahí a finales, ¿no? En Génesis capítulo 11, antes de ya entrar en capítulo 12 con Abraham. Y como en general la gente dice, bueno, a partir de Génesis 12 en adelante sí tenemos un registro ya histórico. Así que quisiera entonces presentaros 5 argumentos defendiendo la idea de que Génesis 1 al 11, y al abarcar Génesis 1 al 11 estoy desde luego hablando acerca de la creación, puesto que la creación sale nombrada en Génesis 1 y 2, estamos ahora presentando 5 argumentos a favor de una lectura literal, una lectura histórica de Génesis 1 al 11. ¿Okay? Y tengo aquí los argumentos en la pantalla. Ok, argumento número 1. Génesis 1 al 11, como pasaje, no está escrito en forma de poesía. ¿Okay? Génesis 1 al 11 no está escrito en forma de poesía. De hecho, Sam Waldron, él ha escrito un libro sobre la Confesión de Londres, 1689. En su comentario, él dice lo siguiente: cualquier análisis literario imparcial
de Génesis 1 al 11 convencerá al lector de que posee todas las características de una narración histórica. No vemos, por ejemplo, en Génesis 1 al 11, paralelismo hebreo. No es la estructura de estos capítulos. Es verdad que dentro de Génesis 1 al 11 podemos encontrar ejemplos de poesía. Por ejemplo, al final del capítulo 4, cuando Lamec se dirige a sus mujeres, en Génesis 4 del 23 al 24, podéis ver paralelismo, hay poesía, pero son un par de textos poéticos dentro de un registro histórico. Ahí está. No estamos negando la presencia de poesía en Génesis 1 al 11, pero lo que sí estamos negando es que la estructura de Génesis 1 al 11 sea poético, figurativo, que la estructura sea poética, figurativa, mitológica. ¿Okay? Así que sí, podemos encontrar secciones poéticas en Génesis 1 al 11, pero la estructura no es poética. Por ejemplo, cuando Adán se topa con Eva por primera vez, dice, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Pensamos que es el primer ejemplo de poesía en la Biblia. Así que sí hay secciones poéticas en Génesis 1 al 11, pero la estructura en sí no es poética. Como podemos, por ejemplo, encontrar en los Salmos, en Job, etc. Así que argumento número 1, Génesis 1 al 11 no está escrito en forma de poesía. El pasaje se lee como una narración histórica. Ok, argumento número 2. Las genealogías. ¿Verdad? A todos nos encantan las genealogías, ¿verdad? nuestra parte favorita de la Biblia, ¿cierto? En Génesis 1 al 11 encontramos genealogías en capítulos 5, 10 y 11. Y algo muy importante, porque claro, hay teólogos que dicen, bueno, a partir de Génesis 12, la vida de Abraham, sí estamos en una esfera ya histórica. El problema que ellos tienen es que, claro, cuando estamos en Génesis 1 al 11, la genealogía que sale en Génesis 11 habla del árbol genealógico de Abraham. Y claro, Abraham, como bien sabéis, a partir de Génesis 12 en adelante, sale su vida relatada. Entonces, claro, aquí la pregunta para aquellos que están diciendo que Génesis 1 al 11 es mitológico, pero a partir de Génesis 12 tenemos historia literal, la pregunta sería, ¿cómo puede Génesis 1 al 11 ser ficticio, poético, figurativo, si Génesis 12 es literal? ¿Verdad? Porque Génesis 11 nos está hablando acerca de Abraham y su familia. ¿Dónde indica el autor de Génesis un cambio en su estilo literario? Es que no hay tal registro. Entonces, la existencia de las genealogías revela que estamos hablando de algo importante a nivel histórico. Y dicho sea de paso, estas genealogías conectan, que salen por cierto en capítulos 5, 10 y 11, conectan a Adán con Noé y luego a Noé con Abraham. Es decir, la genealogía conecta a Abraham con Adán. Entonces, lo que no podemos decir es, bueno, Génesis 1:11 es mitológico y luego Génesis 12 en adelante es histórico. Lo siento, porque la genealogía en Génesis 11 está hablando de la familia de Abraham. Ok, así que argumento número 1, el texto se lee como un texto narrativo, no como un pasaje poético. Sí, hay secciones poéticas en Génesis 1 al 11, pero la estructura no es poética. Argumento número 2, las genealogías, que claro, no tendrían sentido en una obra mitológica. Argumento número 3. Hay toda una serie, y aquí estoy en deuda con mi hermano Sam Waldron. Argumento número 3. Hay toda una serie de datos específicos que, bueno, esta serie sale nombrada en Génesis 1 al 11. Hay datos específicos que no tendrían sentido en un relato mitológico. Y aquí, de nuevo, lo que acabo de decir, por supuesto hay que dar las gracias a Sam Waldron. Cuando estudiamos Génesis 1 al 11, encontramos un montón de cosas que no figurarían en un relato mitológico. Por ejemplo, tenemos el sitio concreto del huerto del Edén descrito en gran profundidad. Y según la geografía actual pensamos que está
Estaba el huerto ubicado en un sitio cercano a Irak, tal vez en Irak. O sea, si es lenguaje mitológico, porque el autor se esforzaría por explicar la ubicación exacta del huerto. ¿Y qué hacemos de nuevo con las genealogías? Con todos los nombres históricos concretos que aparecen en ellas. Luego tenemos la gran cronología del diluvio, donde hay una cantidad exacta de días en numerosas ocasiones. Y no solamente la cronología del diluvio, sino las dimensiones precisas del arca de Noé. Y luego, ¿qué haremos con las genealogías de Sem, Cam y Jafet, que explican el origen de las naciones literales que rodeaban a Israel en el Antiguo Testamento? Os comparto otra cita de Sam Waldron, que está aquí en este libro. Él dice: si tal lenguaje no tiene la finalidad de ser tomado literalmente, entonces parece imposible saber con certeza lo que la Biblia se propone dar a entender literalmente y lo que no. Repito la cita porque es importante. Si tal lenguaje, es decir, lenguaje, estamos aquí nombrando en Génesis 1 al 11 con todos estos datos específicos, si tal lenguaje no tiene la finalidad de ser tomado literalmente, entonces parece imposible saber con certeza lo que la Biblia se propone dar a entender literalmente y lo que no. Y yo ahí daría un fuerte amén. Así que argumento número 1 no es un pasaje poético. Argumento número 2, las genealogías. Argumento número 3, gracias a Sam Waldron, todos los datos específicos en Génesis 1 al 11 que no tendrían sentido ninguno en un relato mitológico, porque sabéis, en relatos mitológicos no hace falta entrar en detalles. Y argumentos 4 y 5 están ahora relacionados, porque ambos apelan al Nuevo Testamento. Y para mí, argumento número 4 es el más fuerte. Y desde luego, como cristiano, tiene que ser nuestro argumento de mayor peso. Argumento número 4, la perspectiva de Jesucristo. ¿Qué pensaba Jesucristo acerca de Génesis 1 al 11? Pues según los datos que disponemos en el Nuevo Testamento, nuestro Salvador estaba completamente convencido de que Génesis 1 al 11 es un pasaje literal. Y os comento que si Jesucristo es nuestro Señor, Él ha de ser el Señor también de nuestra hermenéutica, nuestra forma de leer la Biblia. Yo no me acerco a la Biblia como un insumiso, yendo a mi bola. Yo leo la Biblia en sumisión a mi Señor Jesús. ¿Y qué dice Jesús sobre Génesis 1 al 11? Bueno, podéis leer a Mateo 19, del 4 al 5. Jesús dice: ¿no habéis leído que el que los hizo, varón y hembra, los hizo? Y ahí está Jesús citando. Si tenéis la Biblia abierta en Génesis 1, leed Génesis 1:27. Jesús está citando textualmente Génesis 1:27, hablando de una creación literal, de dos personas literales. Jesús no está hablando aquí de mitología. Él da por sentado que Adán y Eva eran dos seres humanos literales. Y luego prosigue a decir, Mateo 19:5, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta cita es Génesis 2:24. De nuevo, Jesús está interpretando el relato de la creación, no mitológica, sino literalmente, históricamente. Él cree en la creación. Os daré unos ejemplos más de esta fe, esta creencia de Jesús. Mateo 23, un poco más adelante, he citado Mateo 19, ahora Mateo 23. En Mateo 23, versículo 35, Jesús dice que la sangre de los justos será, de alguna forma, ¿no?, vengada, y Cristo arranca la lista de los mártires con un hombre cuya vida sale registrada en Génesis 1 al 11, y su nombre es Abel. Y podéis encontrar el relato de Caín y Abel en Génesis capítulo 4. Jesús habla entonces de la sangre justa de Abel. Jesús no está hablando aquí de una figura mitológica, sino de una persona real, de carne y de hueso como nosotros. Abel, el hijo de Adán y de Eva. Así que Mateo 23, 35 testifica de la veracidad histórica de un hombre llamado Abel. Y luego en el siguiente capítulo, Mateo 24, Jesús dice en el versículo 37, y leeré hasta el 39, Mateo 24, 37 y 39, dice: como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos aquí en este texto que Jesús no solamente cree en Adán, en Eva, en la creación, no solamente cree en Abel y desde luego en Caín, pero también cree en el diluvio y cree en Noé y en su arca. Jesús está aquí interpretando Génesis 1 al 11 de manera histórica y literal. Y os recuerdo que Jesucristo, además de ser nuestro Señor, es omnisciente, lo sabe todo. Por tanto, si Jesús nos dice que Adán, Eva, Caín, Abel, Noé eran personajes históricos, lo eran. Está en juego aquí la autoridad del Señor Jesús. Joel Beeke comenta en su tomo sobre la doctrina de la creación lo siguiente: si Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, creía en la creación histórica del mundo y de los primeros seres humanos como se describe en los primeros capítulos de Génesis, entonces nosotros también deberíamos hacerlo. Amén. Exactamente. Si Cristo cree en la historicidad de Génesis 1 al 11, yo también, Joel Beeke también, vosotros también, porque nuestro Señor es Cristo y sometemos nuestra mente a su autoridad. Acabamos con el quinto argumento, así que número 1, el pasaje no es poético. Número 2, las genealogías. Número 3, todos los datos específicos de índole histórica que no tendría sentido en un relato mitológico. Número 4, para mí el argumento de más peso, la perspectiva de Cristo. Él da por sentado que Génesis 1 al 11 es un texto literal. Número 5, que tiene algo en común, bastante en común con el cuarto argumento, la perspectiva del resto del Nuevo Testamento. No voy a citaros ahora porque es imposible. Yo no puedo estar aquí citando todos los textos del Nuevo Testamento que hablan sobre Génesis 1 al 11, pero simplemente voy a llamar vuestra atención hacia algunos autores, más allá de los evangelios, los evangelistas. Voy a llamar vuestra atención hacia citas de otros autores del Nuevo Testamento que dan por sentado la literalidad, la historicidad de Génesis 1 al 11. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y con esto ya acabamos el estudio de hoy. Pablo. Un ejemplo solo. Hay más, pero escojo uno. Pablo en Romanos 5 establece un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán, Jesucristo, ¿verdad? Hace lo mismo en 1 Corintios 15. Es que Pablo da por sentado, Pablo presupone la existencia histórica de un varón de carne y hueso llamado Adán. Pablo creyó en el relato de la creación de Génesis. Número 2, el autor de Hebreos. Podéis leer en Hebreos 11, del 3 al 7, como el autor testifica de que Dios es el creador de todo y habla de la existencia histórica de Abel, Caín, Enoc, Noé y el acontecimiento del diluvio, que también Cristo aludió a él. Así que tenéis a Pablo, Romanos 9, tenéis al autor de Hebreos, Hebreos 11. Luego Santiago 3:9 aclara que fuimos creados a imagen, a semejanza de Dios. ¿Estáis pensando? Génesis 1:26, que ya antes estudiamos, diciendo que es un texto trinitario. Pedro, en sus dos epístolas, alude a Noé y al diluvio, 1 de Pedro 3:20 y 2 de Pedro 2:5. Y Juan, en su primera carta, reflexiona sobre Caín y Abel, 1 de Juan 3:12, explicando que Caín era del maligno. Entonces podéis ver, hermanos, que cuando citamos a Pablo, al autor de los Hebreos, a Santiago, a Pedro, a Juan, estamos aquí hablando de hombres que escribieron cuyas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, en realidad, no, espero que me entendáis. Sí, sé que vais a comprender lo que estoy intentando deciros. No es que Pablo crea en la literalidad de Génesis 1 al 11. Os pido que nos fijéis aquí en Pablo. Os pido que veáis al Espíritu Santo detrás de Pablo, el cual está inspirando estas palabras que están ahora registradas en el Nuevo Testamento. Es el Espíritu Santo el que está dando testimonio
de la literalidad y la historicidad de Génesis 1 al 11. ¿Ok? Así que cuando yo uso aquí el quinto argumento, la perspectiva del resto del Nuevo Testamento, en realidad podría poner aquí la perspectiva del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está dando testimonio de que Génesis 1 al 11 es literal, histórico. Amén. Ok, ahí tenéis 5 argumentos para defender la lectura literal de Génesis 1 al 11. El pasaje no está escrito en forma de poesía, las genealogías, todos los datos específicos que no encajan en un relato mitológico, la perspectiva de Cristo y número 5, la perspectiva del Nuevo Testamento, o si preferís, la perspectiva del Espíritu Santo. Así que con esto acabamos la clase de hoy. Hemos visto en primer lugar la Trinidad en la creación, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego, segundo punto, los atributos divinos en la creación, el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la bondad de Dios. Y número 3, hemos visto la creación en sí, como la confesión habla de una creación en 6 días literales. Hemos dicho que no es mitológico, no es simbólico, no es ficticio, es algo literal, histórico. Y hemos visto, hay 5 argumentos que no voy a repetir ahora. ¿Ok, hermanos? Dios mediante, la semana que viene estaremos entrando ya en antropología. Leed, por favor, la tarea para la semana que viene es leer el 4.2. Y como siempre, por debajo del vídeo tenéis las preguntas que lanzamos semanalmente por aquí en el canal. Os mando un abrazo desde Almería, en el amor del Señor. Rogad por mí para que el viento no acabe conmigo. Aleluya. Gloria a Dios, porque detrás del viento vemos el poder, la soberanía de nuestro Dios, el cual es poderoso, sabio y bueno. Amén. Gracias por todo. Acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.